comienzo con la clase número 7 de los profetas menores. Comenzaremos estudiando el capítulo 3 de Zacarías. El tema central del capítulo 3 es Josué. Josué fue el sumo sacerdote en el tiempo de Zorobabel. Primero, acusación de Satanás y la santificación de Josué. Versículo 1 al 5. Segundo, cuiden la palabra de Dios. Versículos 6 al 7. Tercero, Cristo desechó el pecado. Versículo 8 al 10. Leamos el versículo 1. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Aquí aparece Satanás acusando al sumo sacerdote. Acusando al sumo sacerdote Josué. Josué fue el sumo sacerdote en el tiempo del gobierno de Zorobabel. Ageo, capítulo 1, versículo 1. Josué se presenta ante Dios en representación al pueblo de Israel. Josué estaba de pie frente al ángel del Señor. Aquí, ángel del Señor, el ángel de Jehová, simboliza la figura de Cristo. Aquí Josué estaba siendo enjuiciado en representación al pueblo de Israel. En ese momento, Satanás, estando a la diestra de Cristo, acusa a Josué. La diestra es el lugar donde condena. Aquí en la corte terrenal, también el fiscal acusa al pecador y su lugar está puesta al lado derecho del juez. Satanás nos acusa con nuestras debilidades y defectos. El diablo trata de hacernos caer y dejarnos arruinados. Salmos 109, versículo 6. Pero Cristo perdona nuestros pecados y el Consolador Espíritu Santo nos protege, nos aboga. Versículo 2. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Aquí Dios reprende a Satanás. Josué parecía a alguien rescatado del fuego, como un tizón rescatado del fuego. Aquí un tizón rescatado del fuego simboliza a Josué y a nosotros, los fieles. Esto significa que Dios nos rescatará de la tribulación. También significa que nos sacará de en medio de pruebas y calamidades como el fuego. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y también simboliza el rescate, la salvación que nos dará en el altar de la expiación.
Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7. Nosotros también no tuvimos otra que ser destruidos en medio del pecado, pero Cristo nos expió. Versículo 3. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Josué estaba vestido con ropas sucias. Esto representa que toda la humanidad somos pecadores. No existe en el mundo alguien que no tenga pecado. Isaías capítulo 64, versículo 6. Hebreos capítulo 5, versículo 1 y 2. Todos somos pecadores que estamos vestidos con ropas sucias. Versículo 4. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias, y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Dios le ordenó a los ángeles que le quitaran las ropas sucias que Josué tenía vestido. Y le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Ahora le viste con ropas espléndidas. Jesús desechó nuestros pecados. Y aquí, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas, significa que Cristo nos vestirá con su ropaje. Jesús llevó a cabo el cumplimiento completo de la justicia. Cualquiera que cree en Jesús son justificados. Esto es lo que se dice tener perdón de pecado y ser justificado. Romanos capítulo 13, versículo 14. Versículo 5. Entonces dije yo, póngale también un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron en la cabeza un turbante limpio, y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Le pusieron un turbante limpio en la cabeza de Josué. Esto significa que Cristo considera valioso a los fieles. Salmos capítulo 8, versículo 5. Isaías capítulo 43, versículo 4. Y este turbante limpio es señal de sacerdocio. Significa pureza. Éxodo capítulo 29, versículo 6. Aquí dijo que el ángel de Jehová estaba de pie al lado derecho. Esto significa que Cristo protege y cuida a sus fieles estando al lado. También que Cristo está abogando, intercediendo por los fieles. Romanos capítulo 8, versículo 32. Versículos 6 y 7. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Dios le dijo que cumpla bien con su palabra. Aquí cumples como sacerdote, cumplen mis ordenanzas, en Reina Valera 60, son los días de reposo, la Pascua. En el tiempo del Nuevo Testamento, los fieles deben cumplir con la palabra de Dios. Ahora,
En el tiempo del Nuevo Testamento debemos dar el culto en lugar de entregar ofrendas de sacrificio. Por eso se obedece la palabra de Dios. Cuando se cumple con los mandamientos de Dios, Dios nos exaltará, nos usará valiosamente. Salmos capítulo 84, versículo 10. Por tanto, hoy en día, en este tiempo del Nuevo Testamento, nosotros debemos seguir a la verdad. Debemos obedecer a la palabra bíblica. Versículo 8. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Aquí tus compañeros se refieren a los compañeros de Josué, a otros sacerdotes. Si Josué obedece el mandato de Dios, otros sacerdotes y pueblos obedecerían a Josué. Si el líder de la iglesia obedece la palabra, los fieles también lo harán. Aquí dijo, y que son un buen presagio. Esto significa que representarán a los fieles del tiempo del Nuevo Testamento. Y dijo, estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Esto es nuevo brote. Esto en ese tiempo simbolizaba al Cristo que vendría pronto. Cristo es el renuevo de la vida. Cristo nos da vida. Cristo es el que va cumpliendo la obra de la nueva vida. Versículo 9. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Aquí la piedra representa a Cristo. Cristo es la piedra angular, la piedra principal. Mateo capítulo 21, versículo 42. Así debemos nosotros ir construyendo nuestro templo espiritual, poniendo a Jesús como nuestra cabeza. Aquí 7 ojos simboliza al Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Significa que el Espíritu Santo, con su perfecta sabiduría, irá obrando la obra salvadora. Dijo, y en ella pondré una inscripción. Esto significa que mostrará el camino de la salvación. Por medio de Cristo se manifiesta la gracia y la verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Y dijo, en un solo día borraré el pecado de esta tierra. Significa que por la muerte de Jesús en la cruz, borrará de una vez y para siempre el pecado de los fieles creyentes. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Significa que Cristo consumirá por completo una vez y para siempre la expiación. Versículo 10. En aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Aquí se refiere al reino redentor de la salvación de los fieles, es decir, el mundo espiritual. Ahí es el reino de paz. Ese lugar es el reino de la prosperidad de la vida eterna. Allí ya no habrá más guerra, sino solo habrá paz.
Miqueas capítulo 4, versículos 3 y 4. Hoy examinamos la palabra. Dios envía a Jesús. Jesús borró limpiamente nuestros pecados. Aquí Josué estuvo con ropas sucias. Todos somos pecadores, pero por medio de Cristo nos viste con la vestidura de la justicia. Ahora somos salvos, liberados de todo pecado. Es decir, que por medio de Jesús somos perdonados de nuestros pecados y justificados. Continuamos con el estudio del capítulo 4 de Zacarías. El tema central del capítulo 4 es el olivo. Primero, el candelabro de oro y los 2 olivos. Versículo 1 al 3. Segundo, por el poder del Espíritu Santo se aplana una gran montaña. Versículo 4 al 10. Tercero, los 2 olivos y su interpretación. Versículo 11 al 14. Leamos los versículos 1 y 2. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 tubos para las mismas. El ángel despierta al profeta Zacarías. Que el ángel despierta por el poder del Espíritu Santo a Zacarías. Le entrega a Zacarías una visión. El profeta Zacarías vio un candelabro de oro. El candelabro de oro macizo tiene un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Tres lámparas a cada lado, sumando así 6, y uno del medio, formando así en total 7 lámparas. En la parte superior estaba un depósito, un recipiente. Y en el versículo 3 dijo que estaba junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Entre los 2 olivos y el candelabro había tubos que los unían. El aceite salían de los olivos suministrando el candelabro, pasando por estos tubos. Por eso se encendían estas lámparas iluminando brillantemente. Este candelabro de oro macizo simboliza a la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El oro macizo es el oro refinado. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. La iglesia es así de valiosa e inmutable. La iglesia es la comunidad más valiosa sobre la tierra, porque es una entidad que salva vidas. Y el oro macizo no está contaminado con otras impurezas. Por tanto, la iglesia debe ser inocente y caminar solo en la verdad. Y como la iglesia es el faro,
Hay que brillar la luz del Evangelio a este mundo oscurecido en pecado. Hay que resplandecer la luz del Evangelio de la vida de Jesús. Así debemos dar vida con el Evangelio a las almas que se están muriendo. Aquí dijo que había 2 olivos. Estos representan al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué. Proféticamente representan a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, versículos 22 y 23. Los 2 olivos simbolizan a Jesús y a la iglesia, porque Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es nuestro cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Es uno Jesús que es la cabeza y el cuerpo que es la iglesia. Una vez más, los 2 olivos simbolizan a Jesús. Jesús nos provee de la gracia y la verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. En la parte superior del candelabro había 7 lámparas. Esto representa a los siervos que Dios utiliza. Hoy en día son los pastores, los ministros. Hoy en día estos pastores, por medio de Jesús, son suministrados por este aceite espiritual. Con eso los pastores, los ministros, deben repartirlos a los fieles. Recibiendo la gracia y la verdad que viene de Jesús, hay que enseñar y transmitir a los fieles. Por tanto, los ministros deben conectar entre Jesús y los fieles. Con el aceite que Jesús da, los ministros deben repartirle a los fieles y a la iglesia. Así que es muy importante el papel del pastor. El pastor debe hacer bien el trabajo de este tubo conector. Al pastor no debe quedarse desconectado con Jesús. Si este tubo se obstruye, no se podrá suministrar el aceite. Por tanto, los ministros deben tener siempre una buena comunicación espiritual con Jesús. Los ministros deben orar mucho. Versículos 4 y 5. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Zacarías quiso saber el significado de los olivos y el candelabro. Versículo 6. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. La construcción del templo no se hace con fuerza humana. La fuerza humana no reside en la riqueza ni en la fuerza militar,
no se puede con estas fuerzas. Significa que con estas fuerzas no se puede hacer la obra de Dios. También dijo ni por ningún poder, es decir, que no se puede con el poder personal, que no se puede con la sabiduría personal, no se puede con la fuerza humana. La construcción del templo solo es posible con el poder de Dios. Se puede con el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Lo que nosotros hacemos, la obra de fe, dar vida por llevar el Evangelio, levantar una iglesia, todo esto es imposible con fuerzas humanas. Evangelizar, dar vida, nada se puede hacer con la fuerza humana. Solamente podemos hacer la obra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Versículo 7. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Gigantesca montaña simboliza la obra de la construcción del templo. Construir el templo es tan difícil como mover una montaña. Los que han vuelto del cautiverio no tienen dinero. También hubo muchos que impedían. Así de difícil era construir el templo. Mateo capítulo 17, versículo 20. Pero dijo que esa gigantesca montaña se volvería una llanura ante Zorobabel, que si se fortalecen en el poder del Espíritu Santo, podrían realizar la edificación del templo. Si es fiel en lo poco, Dios obrará grandemente. Lucas capítulo 16, versículo 20. Dijo, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Esta piedra principal es la piedra principal para la construcción del templo. Después de haber construido, colocan la piedra principal. Esto significa que el templo se terminará con el poder del Espíritu Santo. Versículo 8 y 9. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Zorobabel puso los cimientos del templo. Poner los cimientos es poner las bases del templo. Comenzó la construcción del templo. Dios ayudó para que pudiera empezar. Por tanto, llegaría el día que terminara toda la construcción. Dios es Alfa y Omega. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Significa que Dios lo empezó y Dios lo terminará. Dijo, así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Esto es presentar la autoridad del profeta.
Así construye Dios el templo, invistiendo de autoridad a sus siervos. Esto representa la de ir levantando iglesias para el día de hoy. También la obra salvífica, la obra de vida. Versículo 10. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán por los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor, que recorren toda la tierra. Dijo que no menosprecien los días de los modestos comienzos. Aquí, modestos comienzos, se refiere al levantamiento de los cimientos por Zorobabel. El templo de Zorobabel, en comparación al templo de Salomón, era muy insignificante. Pero significa que no menospreciaran el templo de Zorobabel. Ageo capítulo 2, versículo 3. Esdras capítulo 3, versículo 12. Porque allí habita la gloria de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 3 al 9. Para Dios no hay obra insignificante, no hay obra pequeña. Aunque se vea muy modesto la obra del Evangelio, pero cuando Dios obra o se hace grande, al final la obra salvífica triunfará. Aquí los ojos de Jehová se refiere al Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Significa que el Espíritu Santo estará con Zorobabel. El Espíritu Santo con su poder irá construyendo el templo. Hoy en día, Dios va edificando la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Dios anuncia el Evangelio con su poder. Dios da vida a las almas con su poder. En los versículos 11 y 12, el profeta Zacarías pregunta a Dios por los 2 olivos. Versículo 11 y 12. Versículo 14. Así que el ángel me explicó, estos son los 2 ungidos que están al servicio del Señor en toda la tierra. Aquí aparecen los 2 ungidos. Se refieren al gobernador Zorobabel y al sacerdote Josué. Y proféticamente se refiere a Cristo. Cristo significa el ungido. Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Dijo que están al servicio del Señor de toda la tierra. Aquí Señor se refiere a Dios. Mateo capítulo 22, versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor. El primero Señor se refiere al Dios Padre. El segundo Señor se refiere al Hijo Jesús, al Dios Hijo. Que Cristo está de pie frente a Dios. Hoy en día, Jesús tiene a Dios por medio de la Iglesia en todo el mundo. Dios, por medio de Jesús y por medio de la Iglesia, va cumpliendo su voluntad. Continuamos con el capítulo 5 de Zacarías. El tema central es Efa. En capítulo 5, versículo 6, habla de Efa.
capítulo 5, versículo 6, allí habla de efa. El tema central de capítulo 5 es efa. Efa, recipiente. Los rollos, primero los rollos que vuelan. Versículo 1 al 4. La mujer en el efa, en el recipiente. Versículo 5 al 11. Leamos los versículos 1 y 2. Alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela de 10 metros de largo por 5 de ancho. En el tiempo del Antiguo Testamento, este rollo estaba hecha de largo trozo de cuero de cordero, en la cual dejaba escritas las palabras de Dios. Aquí, un rollo que vuela significa que la palabra de Dios se irá cumpliendo con rapidez. Aquí se menciona el tamaño del rollo. Dijo que medía 20 codos de largo por 10 codos de ancho, o sea, 10 metros de largo por 5 de ancho. Tenía la misma medida que el pórtico del templo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 3. Por eso, serían malditos aquellos que se merecían por todos los pecados que estaban escritas en este rollo. Ellos no podían participar del templo por sus pecados. Versículo 3. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país, según lo escrito en el rollo, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Aquí se menciona dos pecados que podrían recibir la maldición. Estas son el robo y 2 juramentos. Estos pecados integran a todos los pecados del mundo. Robar es no hacer lo correcto con respecto a los bienes materiales. Los hombres roban las cosas de Dios. También roban las cosas de otras personas. Luego, juramento se refiere, juran en falso por el nombre de Dios. Se menciona en el versículo 4 que todo el mundo estaría malditos por estos pecados. Versículo 4. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre. Se alojarán dentro de su casa y la destruirá, junto con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Significa que Dios declaró la maldición, por eso que serían destruidos hasta ser arrancados sus raíces. Esto significa que los pecadores recibirían muy severa maldición. Esto está enseñando que si el hombre peca, serán destruidos. En el versículo 5 habla acerca de Efa y la mujer. Versículos 5 y 6. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es? Le pregunté, y él me contestó, es una medida de 22 litros, es la maldad de la gente de todo el país. De él lo mostró al profeta Zacarías el efa. Efa es un recipiente donde colocan la cosecha, una pieza para poner la cosecha.
esa medida es de 22 litros, una medida. Significa que Dios medirá los pecados. Se levantó, versículos 7 y 8. Se levantó entonces la tapa del plomo, y dentro de esa medida había una mujer sentada. El ángel dijo: «Esta es la maldad», e inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. Estaba una mujer sentada en el efa, en el recipiente. Esto simboliza la maldad, es decir, al pueblo de Judá que ha pecado. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2. Allí también menciona a una mujer prostituta. Esto simboliza al pecado de lo mundanal. Dijo que en medio del recipiente del efa estaba sentada una mujer. Simboliza que el pecado del pueblo de Judá se va revelando cada vez más. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Aquí aparece una tapa de plomo. Y echó la masa de plomo en la boca del efa, o sea, lo tapó. Aquí el plomo simboliza el poder del pecado que aplasta la conciencia. Salmos capítulo 32, versículos 3 y 4. El plomo es pesado, que nuestro pecado aplasta nuestro corazón. Versículo 9. Alcé la vista y vi ante mí dos mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Aquí dos mujeres también simbolizan a la maldad. Ellas elevaron el efa, medida por los aires. Esto simboliza que los gentiles dispersarán al pueblo de Judá por todos lados. Si nosotros pecamos, seremos esparcidos por todo el mundo. Versículo 10. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde se llevan la medida? Aquí, Sinar, en Reina Valera 60, se refiere a la tierra de Babilonia. Esto simboliza al mundo. Si nosotros pecamos, seremos llevados por el mundo. Si nosotros pecamos, seremos tratados como esclavos del mundo. Versículo 11. Y él me respondió: se la llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí, sobre un pedestal. Si nosotros pecamos, significa que seremos arruinados en el mundo, que las personas estarían construyendo casas que van a ser destruidas. Si edifican casas de pecado, Dios nos abandonará. Por tanto, nosotros no debemos dejar que el pecado se vaya llenando como en este recipiente medida efa. Dios medirá nuestros pecados, y si llega a llenar todo el pecado, Dios nos desechará. Así que debemos obedecer la palabra de Dios y ponernos de pie. Continuamos con el capítulo 6 de Zacarías. El tema central del capítulo 6 es los 4 caballos. Primero, los 4 caballos y los 4 jinetes, versículo 1 al 8.
Segundo, construcción del templo, versículo 9 al 15. Aquí, si vemos en los versículos 1 al 3, aparecen 4 clases de caballos. En el versículo 2 aparece primeramente caballos alazanes, rojizo. Segundo, aparecen caballos negros. En el versículo 3 aparece los caballos blancos. Cuarto, caballos pintos. Aquí, caballos simbolizan al viento. Se menciona en el versículo 5. También representa guerra. Jeremías capítulo 51, versículo 1. Primero, los carros son llevados por los caballos alazanes. Los caballos alazanes simbolizan a los poderes que se oponen al Evangelio. El color rojizo es el color de la sangre. Simbolizan el mover y nación de Anticristo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Movimientos que se rebelan contra Dios. Segundo, aparecen los caballos negros. Los caballos negros, después de caballos alazanes vienen los caballos negros. Esto simboliza que por causa de la guerra vendrá la hambruna. Amós capítulo 8, versículo 11. Y luego en el versículo 3 aparecen los caballos blancos que simbolizan el arrepentimiento y el movimiento evangelístico. Esto significa que el mover evangelístico triunfará al final. El mover evangelístico vencerá y seguirá venciendo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y luego en cuarto lugar aparece caballos pintos briosos. Esto simboliza el sincretismo, que ceden la verdad y siguen a la falsa verdad. Entonces esa persona moriría. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Versículo 4 y 5. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. Este viento o espíritu simboliza la guerra. Jeremías capítulo 51, versículo 1, Daniel capítulo 7, versículo 2. Versículo 6. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente y el de los caballos pintos hacia el país del sur. Aquí el país del norte simboliza la dirección del pecado. Significa que donde está el pecado siempre le siguen la oscuridad y el hambre. Después vienen los caballos blancos. Aquí los caballos blancos simbolizan el arrepentimiento y el movimiento evangelístico. Después de la tiniebla se manifestaría la obra del arrepentimiento. Luego los caballos pintos se dirigen hacia el país del sur. País del sur simboliza al mundo secularizado. Significa que las personas se irían al mundo secularizado. Versículo 7. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer toda la tierra, y el ángel les dijo, vayan, recorran la tierra de uno a otro extremo, y así lo hicieron. Aquí, briosos caballos representan a los conformistas y a los sincretistas. Significa que estos pecados se irían expandiéndose por todo el mundo. Nosotros no debemos permitir que la falsa verdad se asiente en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Versículo 8.
Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira los que van hacia el país del norte, van a calmar mi enojo en ese país. Los que van hacia el país del norte son los caballos negros y blancos. Significa que ellos saciaron el corazón de Dios. Dios juzgó el pecado por medio de los caballos negros y por medio de los caballos blancos llevó a cabo fuertemente el movimiento evangelístico. Por eso ellos alegrarían el corazón de Dios. Versículo 10. Ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados de Heldai, Tobías y Jedaías. Recíbeles. Hubo personas que no pudieron regresar del cautiverio babilónico. Ellos habían escuchado que el pueblo de Judá estaba reedificando el templo en su tierra natal. Por eso juntaron oro y plata y los envió a Jerusalén por medio de Heldai, Tobías y Jedaías. Contribuyeron en la construcción del templo. Y en el versículo 11 dijo que hicieron una corona, la cual le dijo que le pusiera en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Josué prefigura a Cristo. Esto muestra la gloria de la construcción del templo a través de Cristo. Cristo vendrá y edificará el templo espiritual. Levantará a la iglesia del Señor. El Señor avanzará dando vidas. Aquí en el versículo 12, renuevo, significa a Cristo. Capítulo 3, versículo 8. Isaías capítulo 53, versículo 2. Cristo vendrá y dará vida. Jesús es manso. Jesús es la fuente de la vida. Jesús murió, pero resucitó. Jesús salvó a muchas personas. Versículo 13. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. Dijo, y entre ambos habrá armonía. Aquí ambos se refiere al título del Rey de Cristo y el cargo del sacerdote. Y dijo, habrá armonía. Significa que por la promesa de Cristo traerá salvación y paz a su pueblo. Versículo 14. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Heldai, Tobías, Jedaías y Gen, hijo de Sofonías. En este versículo aparecen nombres similares al del versículo 10. Parece que son las mismas personas que aparecen en el versículo 10. Pareciera que estas personas tuvieran dos nombres. Igual manera, todo lo que haya sido entregado a Dios permanecerá para siempre. Versículo 15. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Aquí, a los que están lejos, se refiere a los gentiles. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, significa que volverán muchos gentiles por medio de Cristo. Los gentiles reciben salvación.
Los gentiles creen en Cristo y construyen el templo de la fe. Ahora los gentiles creen y recibiendo la salvación construyen el templo espiritual. Ellos son fieles a la iglesia, son fieles a la obra evangelística. Por eso, muchos creerán en Jesús y recibirán salvación. Concluimos con la clase número 7 de los profetas menores.